Bienvenidos a Misterios Celestiales. En los oscuros rincones de la existencia, donde la realidad se desdibuja y el terror cósmico acecha, emerge la sombra de un tomo prohibido, el Necronomicon. Pero esto es solo el principio. Hola, amantes del misterio y el horror cósmico. Prepárense para adentrarse en las profundidades de lo desconocido. En este canal exploraremos leyendas susurradas, criaturas ancestrales y tomos prohibidos que pondrán a prueba tu cordura. Desde la historia de Abdul al-Hazde hasta la lucha de Daisy Walker, vamos a descifrar los secretos de lo que se esconde más allá de las estrellas. Si te atreves a enfrentar los horrores que se ocultan en las sombras y a desentrañar lo inexplicable, entonces este es tu lugar. No te quedes en las sombras. Dale like a este video si te ha gustado el viaje a través de las páginas del Necronomicon. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo misterio. Prepárense, porque la noche es larga y está llena de terrores. En los oscuros rincones de la existencia, donde la realidad se desdibuja y el terror cósmico acecha, emerge la sombra de un tomo prohibido. No es un libro cualquiera, es una leyenda susurrada, una pesadilla encuadernada en piel y tinta, cuyo solo nombre evoca un escalofrío en el alma, el Necronomicon. Muchos han creído en su existencia, han hurgado en estanterías polvorientas de las bibliotecas más antiguas del mundo, anhelando desvelar sus secretos. Pero la verdad es que nació de la mente febril de un maestro del horror, H. Hampesio Lovecraft, quien lo concibió como el pilar central de su terrorífico universo. Su historia se remonta al año 730, en el desierto de Yemen. Allí, un nigromante árabe, de nombre Abdul al-Hazed, a quien la locura había abrazado, dio forma a este volumen al que originalmente llamó Al-Asir. El nombre mismo era un eco de lo inquietante, el ruido nocturno producido por los insectos que, se suponía, era el murmullo de los demonios, o, aún más ominoso, el rumor de los demonios por la noche. Al-Hazd no era un simple escriba. Se cuenta que este poeta de Shana visitó las ruinas de Babilonia y los secretos subterráneos de Menfis. Pasó una década solo en el gran desierto del sur de Arabia, el temido Roba el Khalil, o espacio vital, un lugar donde se decía que moraban espíritus malignos y monstruos tenebrosos. En su delirio, este hombre afirmaba haber visto la legendaria Irem, la ciudad de los pilares, y haber descubierto bajo las ruinas de ciudades olvidadas los anales secretos de una raza más antigua que la humanidad. Se dice que el propio libro le fue revelado por seres sobrenaturales durante su exilio. La historia de Al-Hazed, sin embargo, no termina con la escritura de su obra maestra. Su destino fue tan horrendo como los secretos que plasmó. En el año 738, en el bullicioso mercado de Damasco, fue asesinado por una criatura invisible que lo devoró horriblemente a plena luz del día y en presencia de testigos aterrorizados. Su propia existencia, como la de su libro, se volvió un eco de la locura y el horror. Curious Cement. El nombre Abdul al-Hazd era un seudónimo infantil de Lovecraft, un juego de palabras que significaba el que todo lo ha leído. Este tomo, cargado de sabiduría, arcana y peligro, era un tratado de antiguos conjuros y rituales. Su propósito en invocar a los dioses ancestrales y las criaturas cósmicas de la mitología Lovecraftiana. Aquellos que osaban leerlo se enfrentaban a un destino de locura o la persecución implacable de seres sobrenaturales. Describía a los exiliados primigenios, a los arquetípicos de Beetlejuice, a los profundos de las profundidades marinas y terrestres, a los liberados Shoggoths y a innumerables criaturas inconcebibles. La fama del Al-Atsif no tardó en extenderse en secreto entre los filósofos de su tiempo. En el año 950,
Theodoras Philetas de Constantinopla lo tradujo ocultamente al griego, dándole el nombre que resonaría a través de los siglos al Necronomicon. Pero su influencia fue tan perniciosa que, un siglo después, en 1050, el patriarca Michael de Constantinopla lo prohibió y ordenó su quema. A partir de entonces, solo hubo vagas referencias de su existencia. Sin embargo, el destino del libro no terminó ahí. En 1228, Olaus Wormius encontró una copia griega y la tradujo al latín. Esta versión latina fue impresa 2 veces, una en el siglo XV y otra en el siglo XVII, pero la sombra de la prohibición lo siguió. En 1232, el Papa Gregorio IX lo vetó y mandó destruir las ediciones griegas y latinas, poco después de que su traducción latina captara una gran atención. Más tarde, en el siglo XVII, apareció una traducción al castellano del texto latino. Las versiones originales en árabe y griego, supuestamente, se perdieron para siempre. La atracción que el Necronomicon ejerce es tan poderosa que Lovecraft, con su astucia, afirmó que existían copias en bibliotecas reales, el Museo Británico, la Biblioteca Nacional de París, la Biblioteca Widener de Harvard, la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham y la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires, en y la fantasía se mezcló con la realidad, provocando miles de solicitudes en estas universidades de parte de personas que deseaban consultar el libro. Incluso el renombrado escritor Jorge Luis Borges contribuyó a la leyenda con una ficha sobre el Necronomicon en la Universidad de Buenos Aires, a pesar de ser una invención. Su impacto cultural ha sido inmenso y duradero. Ha trascendido las páginas de los libros, apareciendo en novelas, cómics, series de televisión y películas, como la famosa Evil Dead. Esta imagen de un libro peligroso y maldito ha sido un recurso constante para generar terror. Hubo incluso intentos de capitalizar su misticismo, como la publicación en los años 70 del llamado Simon Necronomicon, que se presentó como una versión moderna del original. Sin embargo, este fue ampliamente considerado un engaño, un intento de lucro que forzó nombres Lovecraftianos en textos cuasi sumerios, sin una verdadera conexión con los mitos. Empero, la historia del Necronomicon no solo se vive en las páginas de los libros o en los mitos. Para algunos, se vuelve una realidad tangible y sus consecuencias terriblemente personales. Tal es el caso de Daisy Walker, una respetada bibliotecaria de la Universidad Miskatonic. Desde niña, los libros habían sido su refugio, un lugar donde explorar el horror y lo macabro sin peligro real. Su fascinación creció hasta convertirse en obsesión, y su apetito por el terror se desvió de la ficción hacia algo más, algo verdadero. Fue en la sección restringida de la Biblioteca ON donde su vida dio un giro irreversible. Allí, Daisy se topó con la traducción de John Dee del Necronomicon. Al principio, lo consideró blasfemo, impío, demasiado terrible para ser real. Sin embargo, sus estudios en materias oscuras y ocultismo le hicieron saber que había más verdad que ficción en aquellas páginas. Una noche, mientras estaba en la biblioteca, la curiosidad, o tal vez el destino, la llevó a abrir el volumen. Un tremendo remolino y una atronadora voz surgieron del Necronomicon, haciendo volar un tornado de páginas por el aire. Una sombra siniestra se cernió sobre todo el campus y luego escapó por la tempestad desatada. Cuando el caos se disipó, el grimorio cayó al suelo, inerte, sus cierres metálicos rotos. La presencia que había estado contenida dentro había desaparecido. El doctor Henry Armitage, director de la biblioteca, no podía entender lo que había sucedido
ante la destrucción de la colección restringida. Pero Daisy sí lo comprendió. Pasó los dedos por las páginas coriáceas similares a la piel humana, y sus ojos recorrieron las palabras de un pasaje ominoso. Se pasean inadvertidos y pestilentes por los solitarios lugares donde se pronunciaron las palabras y se profirieron los rituales en su debido momento. Sus voces hacen tremolar el viento y sus conciencias trepidar la tierra. Un nudo se le formó en la garganta. Al darse cuenta, algo había sido liberado, una entidad llamada el Nombrador de los Muertos. Y ella, solo ella, podría encontrar la forma de detenerlo antes de que se volviera imparable. Ahora, el objetivo de Daisy era desesperado. Debía encontrar la manera de sellar a esta criatura. Afortunadamente, su bolso de mano le ofrecía espacios adicionales para apoyos tomo y le permitía usarlos rápidamente. Una ventaja crucial en su búsqueda de conocimiento. Pero el camino no era fácil. Cada paso, cada lectura, cada intento de comprender la naturaleza de la entidad liberada estaba lleno de peligro, con la dificultad de sus pruebas aumentando en función de la cantidad de apoyos tomo que controlara. Al final de su terrible experiencia, tras haber confrontado y sellado o intentado sellar a la entidad, Daisy se encontró de nuevo con el Necronomicon. Lo cerró firmemente con su cierre metálico, con la esperanza de que la presencia maligna estuviera nuevamente encerrada. Aunque el libro había quedado sin energía, no podía arriesgarse a dejarlo solo. Lo guardó en su bolso de mano, asumiendo la pesada responsabilidad de mantenerlo a salvo, o quizás de mantener a los demás a salvo de él. Las palabras del Necronomicon se habían grabado a fuego en su mente, y aunque pudiera cerrar los libros, jamás podría olvidar sus palabras. Así, el Necronomicon, ya sea en la imaginación de Lovecraft, en las búsquedas quijotescas de entusiastas o en la lucha desesperada de una bibliotecaria, persiste como un símbolo del horror cósmico y del conocimiento prohibido. Una obra de ficción tan convincente, tan poderosa, que ha forjado su propia realidad en la mente de aquellos que se atreven a escuchar el murmullo de los demonios por la noche.